Buen día, mis estimados alumnos de investigación de las operaciones 2. Esta es ya la segunda sesión con nuestro tema que estamos tratando sobre el método de la mochila. Y la clase o la sesión anterior terminábamos hablando acerca de la ecuación recursiva de este método y de algunos elementos o de los elementos que conforman esta metodología. Retomando la sesión donde nos quedamos, hemos de decir entonces que el problema general, como está anotado aquí en el pizarrón, se representa de la siguiente manera. Tenemos que maximizar, esta sería nuestra función objetivo. Tenemos que maximizar z, y en este caso z va a ser igual a el rendimiento. Debemos de recordar que esta variable es el rendimiento o el beneficio o el ingreso que vamos a obtener al estar introduciendo los artículos a la mochila. En este caso es la maximización. Va a ser igual al rendimiento multiplicado por el artículo 1 más el beneficio o el rendimiento 2 multiplicado por el artículo 2, y así hasta llegar a el rendimiento n multiplicado por el artículo n. Debemos de recordar que el método de la mochila nos ilustra la idea de tener una serie o una cantidad de artículos que vamos a introducir, y que al introducir un determinado artículo vamos a estar obteniendo un beneficio, y entonces el problema general nos lleva a pensar en cómo maximizar ese beneficio al estar introduciendo los diferentes artículos multiplicados por sus diferentes rendimientos. Ahora, esto es muy importante entenderlo también. Esta función objetivo estará sujeta a esta restricción. Esta es nuestra restricción. W, como lo podemos ver en la descripción de las variables, es el peso unitario del artículo I. Por eso, en este caso, estamos hablando que nuestra restricción está sujeta a lo que pesa el artículo 1, obviamente multiplicado por el artículo 1, el peso del artículo 2 multiplicado por el artículo 2, la suma de estos, y así hasta llegar a el peso del artículo n multiplicado por el artículo n. Y entonces todo esto, la suma de estas combinaciones, debemos de recordar, esta es nuestra restricción. Esto debe de ser menor o igual a W mayúscula, que debemos de recordar es el peso de la mochila. Quiere decir que nuestra restricción o nuestra función objetivo estará sujeta a los diferentes pesos de los diferentes artículos, y la suma de esos pesos de esos artículos debe de ser menor o igual al peso de la mochila. ¿Por qué es la restricción? Porque obviamente no podemos nosotros ingresar una determinada cantidad de artículos que sean mayores o que superen el peso de la mochila. Va a tener un límite, va a tener una restricción, y es esta. Ahora, debemos de entender lo siguiente: M1, M2 hasta Mn deben de ser números enteros, no negativos. Debemos de recordar que una característica de esta metodología es obviamente la no negatividad. Repasando entonces las variables que encontramos en el problema general, tenemos nuevamente a W mayúscula como el peso
de la mochila. MI en este caso es la cantidad de unidades del artículo I. RI es el ingreso o beneficio o el rendimiento que nos va a proporcionar en este caso el artículo I. Y WI en este caso es el peso unitario del artículo I. Ahora, habiendo entendido esto, debemos de mencionar otra cosa muy importante. Voy a permitirme borrar aquí. Y lo que hemos de mencionar entonces es que el método de la mochila y este problema, así como se presenta de manera general, entonces nos presenta tres elementos. Vamos a ponerle de esta manera tres elementos del modelo. Y es importante que pongan mucha atención. Los tres elementos del modelo son los siguientes. En primer lugar, tenemos nosotros a la etapa I. Y en este caso, la etapa I está representada, obviamente, por el artículo I. ¿De acuerdo? Entonces, el primer elemento del modelo es la etapa I, representada por el artículo I, donde podemos nosotros tener que I puede ser igual a 1, 2, 3, 4, etcétera, hasta n artículos de la etapa I. ¿De acuerdo? Ahora, tenemos un segundo elemento importante. Y el segundo elemento es las alternativas. Repito, las alternativas en la etapa I. ¿Qué significa esto? ¿Qué son las alternativas en la etapa I? Bueno, debemos de decir que las alternativas en la etapa I son la cantidad de unidades, obviamente dependiendo de la etapa, del artículo I, la cantidad de unidades del artículo I, que se determina de esta manera, o donde el artículo I, que ya hemos mencionado, que es la variable MI, parte de 0, 1, 2, etcétera, hasta llegar a esta determinación W mayúscula sobre W minúscula, donde obviamente vamos a decir lo siguiente. Obviamente W sobre WI, que va a ser el número mayor entero, repito, el número mayor entero que es menor o igual a W sobre WI. A ver, ¿qué significa esto? Debemos de recordar nuestra restricción. Y la restricción implica que la mochila tiene un peso. Que cada artículo de
la etapa I está también determinado por un peso. Entonces, ¿cómo determinamos la cantidad de unidades del artículo I que podemos introducir en la mochila? Pues obviamente esa cantidad se determina dividiendo el peso de la mochila, el peso total de la mochila, entre el peso unitario del artículo I. Y nosotros vamos a tomar el número mayor, que debe de ser entero, debe de ser un número entero, pero también, de acuerdo a nuestra restricción, debe de ser un número menor o bien igual a lo que nos dé el resultado de esta sencilla división. Dividimos el peso de la mochila entre el peso del artículo en la etapa que nos encontremos. Por eso es el peso del artículo en la etapa I. ¿Qué significa esto? Muy sencillo. Esta definición permite que la solución distribuya algunos elementos, ninguno o todos los recursos W, es decir, todos los recursos del peso, a cualquiera de los M artículos. El rendimiento para MI, ya lo hemos dicho, es decir, para esto es RI por MI. Significa que esto va a ser el beneficio que obtengamos al haber determinado el número de los elementos del artículo I en la etapa I que podemos ir introduciendo a nuestra mochila con un peso también ya determinado. Y finalmente, para terminar esta sesión, voy a permitirme borrar, hemos de decir cuál es el tercero de los elementos de este modelo. El tercero de los elementos de este modelo es el estado en el que se encuentra la etapa I. Este estado está representado, lo voy a poner así, está representado por XI, XI. ¿Qué significa esto? Es el peso total, repito, el peso total asignado a las etapas que ya dijimos, las etapas están determinadas por los artículos, es decir, donde I es igual o I más 1, etcétera, hasta N. Ahora, es importante entender lo siguiente. Esta definición reconoce que el límite de peso es la única restricción que liga a todas las N etapas. Es decir, el límite que tenemos de peso, que es W mayúscula, es el único límite, la única restricción que finalmente liga a todas las etapas, incluso hasta llegar a la N etapa. No podemos nosotros tener etapas de más al haber superado ya el límite de nuestro peso, porque recuerden que la restricción es menor o igual a W. De todas formas, en esta ocasión llegamos al final de esta sesión
pero yo les invito para que sigan al pendiente de la plataforma. En las siguientes sesiones habremos de explicar cómo es que al haber entendido estos elementos del método, podemos nosotros construir propiamente ya nuestra ecuación recursiva y cómo es el procedimiento que se sigue para poder llegar a resolver un problema que se nos presenta a manera de ejemplo del método de la mochila. Por mi parte, muchas gracias, que tengan un buen día.